Imagina una tarde tranquila, con el sol escondiéndose lentamente tras los edificios de la ciudad. El aire olía a café recién hecho y a hojas secas arrastradas por el viento. Fue en ese escenario donde Lucía, una joven fotógrafa llena de sueños pero marcada por la soledad, conoció a Mateo, un arquitecto apasionado por diseñar lugares donde la gente pudiera sentirse en paz. El destino quiso que sus caminos se cruzaran en un parque, mientras Lucía intentaba capturar con su cámara la última luz del día. Una ráfaga de viento hizo que su bufanda saliera volando, y fue Mateo quien la atrapó antes de que cayera al suelo. «Creo que esto es tuyo», dijo él con una sonrisa amigable. Lucía, sorprendida, lo miró con esos ojos curiosos que parecían buscar siempre algo más en las personas. Aquel gesto tan simple fue suficiente para iniciar una conversación que pronto se convirtió en una conexión inesperada. Narrar lo que sucedió después es como abrir un libro lleno de páginas que se escribieron solas, risas compartidas, silencios cómodos, paseos sin rumbo y charlas sobre sueños rotos y esperanzas futuras. Lucía descubrió en Mateo una calma que nunca antes había sentido. Él escuchaba como si cada palabra suya fuera importante, y eso, para alguien que había pasado años sintiéndose invisible, era un regalo invaluable. Pero Mateo también tenía sus sombras. Detrás de su sonrisa había heridas que ocultaba con cuidado, una relación fallida, promesas rotas y el miedo constante de volver a confiar. El narrador de esta historia te invita a pensar en algo. ¿Qué sucede cuando dos corazones heridos se encuentran? ¿Se curan mutuamente o terminan por lastimarse aún más? Cada tarde, Lucía y Mateo coincidían en el mismo parque. Ella con su cámara, él con un cuaderno donde dibujaba estructuras imposibles que parecían tocar el cielo. Poco a poco, el parque dejó de ser solo un lugar y se convirtió en su refugio secreto. Una noche, mientras las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, Lucía le confesó: «Y siempre pensé que mi vida estaba destinada a ser una serie de fotos sin historia, pero contigo, cada imagen tiene sentido». Mateo, conmovido, no respondió con palabras. Simplemente tomó su mano, y en ese gesto silencioso nació una promesa que ninguno de los dos se atrevió a pronunciar en voz alta: quedarse. Sin embargo, las sombras del corazón rara vez desaparecen sin luchar. En medio de tanta felicidad, apareció la primera grieta. Una llamada inesperada interrumpió una de sus noches juntos. Mateo contestó, su rostro se volvió serio, y en ese instante Lucía sintió un frío inexplicable. Él colgó rápido, intentando sonreír como si nada hubiera pasado. Pero en su mirada había algo oculto, algo que no quería compartir. Esa fue la primera señal de que un secreto estaba allí, esperando el momento justo para salir a la luz. Lucía lo percibió, aunque decidió no preguntar. Tenía miedo de romper la magia que estaban construyendo. Pero en el fondo de su pecho, una voz le susurraba: no todo es tan perfecto como parece. Así comenzó la verdadera historia, una historia de amor, de confianza frágil y de secretos capaces de cambiarlo todo. Y aunque ellos aún no lo sabían, el destino ya había escrito un giro que pondría a prueba no solo su relación, sino también la fortaleza de sus corazones. La historia que parecía escrita con ternura comenzó a oscurecerse cuando aquel secreto invisible empezó a pesar en cada encuentro. Lucía lo notaba. La sonrisa de Mateo ya no era tan libre, sus silencios se hacían más largos y, a veces, cuando ella le hablaba de futuro, él desviaba la mirada como si algo dentro de sí mismo le impidiera imaginarlo. Una tarde, decidida a no callar más, Lucía le dijo: Mateo, si algo te preocupa, puedes confiar en mí. No quiero ser solo una foto en tu vida, quiero ser parte de tu historia. Mateo respiró hondo. Guardó silencio unos segundos que parecieron eternos, y finalmente confesó: hay algo que no te dije, y temo que, cuando lo sepas, todo cambie. Lucía lo miró sin apartar los ojos, como si quisiera atravesar sus muros. Dímelo. Prefiero la verdad aunque duela, a una mentira que me haga sonreír. Mateo bajó la mirada y con voz entrecortada reveló: la llamada aquella noche era de mi pasado. Una mujer a la que amé mucho y que me traicionó. Se fue, sin explicaciones, y ahora ha vuelto, dice que me necesita. El silencio se apoderó del parque. Lucía sintió un golpe en el pecho, como si las hojas secas que caían alrededor fueran pedazos de su corazón. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó ella, tratando de sonar firme aunque su voz temblaba. Mateo la miró, con ojos llenos de culpa. No lo sé, tengo miedo de que esta sombra arruine lo que hemos construido.
En ese instante, Lucía comprendió que el amor no solo se trataba de momentos hermosos, sino también de enfrentarse a los fantasmas que uno arrastra. Los días siguientes fueron un torbellino de dudas. Lucía, aunque herida, no podía dejar de pensar en él. Y Mateo, atrapado entre el pasado y el presente, sentía que su corazón se desgarraba. Una noche lluviosa, cuando parecía que todo se había roto, Mateo apareció frente a la casa de Lucía, empapado, con la respiración agitada como si hubiera corrido kilómetros. No quiero perderte, dijo sin más. El pasado golpeó mi puerta, sí, pero me di cuenta de algo, lo único real que tengo es lo que siento por ti. Lucía lo miró, sorprendida, con lágrimas en los ojos. ¿Di cómo sé que mañana no volverás a dudar? Mateo dio un paso hacia ella, temblando de frío pero firme en su voz. Porque contigo descubrí lo que nunca encontré antes, paz. Y no pienso dejar que el miedo destruya lo que hemos empezado. En ese momento, Lucía entendió que el amor no es perfecto, pero sí puede ser valiente. Se abrazaron bajo la lluvia, y aunque las sombras aún existían, ya no tenían el poder de separarlos. El narrador de esta historia quiere que pienses en algo. Todos llevamos secretos, heridas, recuerdos que pesan. Pero cuando alguien está dispuesto a quedarse, incluso con nuestras sombras, ahí es donde nace el verdadero amor. El parque volvió a ser su refugio, pero esta vez, con una diferencia, no había máscaras, no había silencios que ocultar. Solo dos corazones dispuestos a caminar juntos, sabiendo que la confianza se construye día a día. Lucía levantó su cámara, apuntó hacia Mateo y le dijo sonriendo. Ahora sí, cada foto tiene historia. Nuestra historia. Y así, entre luces y sombras, aprendieron que el amor no se trata de no tener heridas, sino de encontrar a quien quiera curarlas contigo.